Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. La iglesia primitiva luchó contra el gnosticismo, conocimiento, gnosis, pero también luchó mucho con los judaizantes, que intentaban a los creyentes en Cristo por la gracia y por la fe y la sangre de Cristo, volverlos hacia el judaísmo. El cristianismo es algo totalmente diferente al judaísmo del sacerdocio levítico. Era sombra de lo que había de venir, los frutos de ese árbol de olivo en Jesucristo. Inquieto por esta situación porque un pastor de la sana doctrina vino a verme a mí para invitarme a ver un predicador que le estaba pegando muy duro a los herejes. Lo primero que vi en este predicador es de que se presentaba vestido de una forma judía. Talit, tenía sus mandamientos aquí en la cabeza. Alguien que predica contra una herejía no necesariamente te va a enseñar una sana doctrina, porque la sana doctrina nace de la propia escritura, no nada más de atacar a herejes, porque sí ataca muy bonito a los herejes, a los de la prosperidad y a los milagreros, los ataca muy bien, pero ya en el fondo intenta decir veladamente que los judíos actuales, que realmente no son semitas, son superiores a la iglesia. Algo así como que los judíos son los hermanos mayores y los creyentes en Cristo son los hermanos menores. ¿Cuándo ve usted eso en la Biblia? En el tiempo de la gracia. El mismo Papa menciona que nuestros hermanos mayores, donde la Biblia dice que hay hermanos mayores y menores, nuestros hermanos mayores, los judíos. En internet vi también una celebración de Pascua judía, como se celebraba en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo Jesús y ya fue celebrada y lo estableció en la cena del Señor antes de ser entregada. En los comentarios de este video de la Pascua, un católico romano dice: nuestros hermanos mayores, los judíos, ellos celebran Pascua, nosotros celebramos misa. Es lo mismo. No han leído la Escritura, porque no es lo mismo. Nosotros no, porque la Escritura dice que no es así. Nuestra Pascua ya fue celebrada en Cristo Jesús. Está habiendo un movimiento muy intenso de gente con tendencias judaizantes. Alguien que tiene tendencias judaizantes no va a llegar a decirte: ¿sabes qué? Tienes que vestirte de rabino, vamos a empezar a hablar unas palabritas hebreas. Cuidado el que diga Jesús, porque Jesús es un nombre malo por la traducción, que significa caballo. Usted tiene que decir Yeshua Yamasía, porque Jesús es el Mesías, y al Mesías hay que nombrarlo por su nombre, Yeshua Yamasía. Y unas palabritas en hebreo, y como que le dan un estatus mayor a estos hombres, como que hace sentir que son los hermanos mayores. Nada de eso es bíblico. Y luego te avientan frases como: recuerde que la salvación vino por un judío. Y es el Señor Jesús hablando con la samaritana. Y la samaritana le dice: ustedes adoran en Jerusalén, nosotros en el monte Gerizim. Mujer, te digo que el día viene en que ni aquí ni allá, porque la salvación no viene de los samaritanos, la salvación no viene de los judíos, la salvación viene de Dios, del Cristo preexistente. Ese Jesús que muere en la cruz existe antes que el mundo sea formado, existe antes que los semitas. Ese Jesús existe antes que naciera Abraham, Isaac, Jacob. Es el Cristo que a mí me salvó, no un pueblo. Y con estas cosas veladas tratan de decir que los cristianos debemos reconocer que los judíos son más que nosotros. Cuando Gálatas claramente dice: ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay macho, no hay hembra, todos son uno en Cristo Jesús. La Biblia no apoya que hay una raza superior en los judíos. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los del pacto, los semitas, vienen de Sem, ya no existen en este mundo. En el año 70 de nuestra era, Jerusalén fue destruida y el templo también. Los nuevos cristianos huyeron a los montes por la profecía de Mateo 24. Cuando vean la asolación en Jerusalén, huyan. Y los creyentes en Cristo huyeron y solo quedaron judíos. Casi los exterminan. Se dispersan por el mundo. Unos pocos llegan a un lugar del occidente, cerca de Rusia. Otro poco llega por España. Estos pocos semitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob,
de sangre. Convierten al judaísmo a un grupo étnico muy grande ahí llamado házaros y se mezclan genéticamente con ellos. Y ahí en esa parte desaparece el semita. Los actuales que practican judaísmo, judíos ortodoxos, son rusos, son házaros, no son semitas. De ahí mismo también salen los askenazi, otro tipo de ruso convertido al judaísmo, no es semita. Y luego el grupo que se fue a España, sefardíes, y el último azote fue los reyes católicos, que casi los acabaron. Y les recomiendo un libro que se llama Los judíos, Dios y la historia, un libro no teológico, un libro histórico y científico. Dice, es absurdo pensar y creer que actualmente existan descendientes semitas, genéticos, biológicos, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes son esos que están en Palestina? Son házaros, descendientes de rusos, convertidos al judaísmo. Un semita puro no lo va a encontrar, ya están mezclados. Lo que usted va a encontrar es gente que practica el judaísmo. Actualmente están haciendo una guerra con los árabes. Son más descendientes de Abraham, esos árabes que están ahí, que ellos. Los judíos practican judaísmo al 100. Para ellos Jesús no es nada. Pero cuidado con el que dice ser 100% judío y 100% cristiano. No se puede. Uno excluye al otro. No se puede. O vives en la gracia o vives en la ley. Una excluye otra. Nosotros celebramos Pascua, ustedes la Santa Cena. Pero somos el mismo pueblo. No puede ser. Y empiezan con su Yeshua y Amasía. Y empiezan con su Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. O crees en la Trinidad, o crees que nada más es una. Acuérdense que el cristianismo viene del judaísmo. Cuidado, ustedes son nueva criatura, nueva creación. Luego empiezan con que hay que orar por la paz de Israel. ¿Cuál Israel? ¿Los askenazi? ¿Los házaros? Usted debe orar por la paz del mundo, no nada más de Israel. Usted no debe maldecir a nadie, no nada más a los judíos. A nadie debe usted maldecir. Porque eso es lo que dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es superior que el judaísmo. El Israel actual, el Israel espiritual, como se los voy a demostrar con Biblia, es el pueblo cristiano. El que maldiga al pueblo cristiano, Dios le va a maldecir. Y el que bendiga al pueblo cristiano, Dios le va a bendecir. Todo el libro de Gálatas es un compendio contra el judaísmo. Gálatas 3:28, ¿qué dice Pablo? Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, no hay varón ni mujer. Está hablando de ante los ojos de Cristo. No hay varón ni mujer. Porque todos los que han creído en Cristo, sois uno en Cristo Jesús. Hay un solo pueblo actual de Dios y son los cristianos. No hay dos pueblos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente son linajes de Abraham, al que se le hizo la promesa. ¿Ya se dan cuenta a dónde pasa la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob? A la iglesia. Ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es el Israel espiritual hoy? La iglesia. El que maldiga a la iglesia, Dios le maldecirá. Y el que bendiga a la iglesia, Dios le bendecirá. La verdadera iglesia de Cristo. En Gálatas dice que unos judaizantes salieron de Jerusalén sin ser iglesia y fueron a judaizar a los gálatas. Llega Pablo y dice, insensatos gálatas, ¿cómo se han dejado fascinar? Tan pronto dejaron el evangelio de la verdad. Pablo se enoja y dice, si algún ángel descendiese y predicase otro evangelio, no es que haya otro, sea maldito. Efesios 2:14. Está hablando Pablo a una iglesia que está en Asia, que no es judía. No le está hablando al Sanedrín, le está hablando a la iglesia que nació de Cristo, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Del pueblo gentil, los que Él llamó, y de los judíos que creyeron en Cristo, hizo un solo pueblo. Los que se convierten en el Pentecostés y hablan en lenguas raras y parecen ebrios, son judíos. Esos judíos creyeron en Jesucristo. Ahí entran las 12 tribus de Israel. Romanos 11 dice que el olivo, la rama de Israel, fue cortada. Y ahí fue insertada la rama silvestre. Somos la rama silvestre. Y se forma un tronco nuevo. Un solo pueblo, el verdadero cristianismo. Efesios 2:14. Pues Él, Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que era el judaísmo. Un judío, por más ortodoxo que sea,
por más barba larga que tenga y más buena intención, si no conoce a Cristo, al infierno. Ellos conocen judaísmo, eso era sombra de lo que había de venir, la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento no había otro pueblo para el Señor que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero no todos los israelitas eran de Dios, porque cuando Moisés da la ley antes de entrar a Canaán, era una ley condicionada. Si cumplías, te iba bien, y si no la cumplías, te iba a ir mal. No todos los israelitas cumplían y no todos eran el pueblo de Dios. Veamos quiénes son los hijos de Dios. Juan 1:11. A lo suyo vino, los judíos, y los suyos no le, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que hemos creído en Cristo como nuestro Mesías, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un solo pueblo. Así que no se deje apantallar por más barba, talit, akipa y Torah que conozcan y a que digan Yeshua y Amasía. No se deje engañar. Dios tiene un solo pueblo, no dos. ¿Cómo fuimos engendrados? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Los judíos engendraban judíos, no engendraban gentiles. No son nacidos de voluntad de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién lo engendró a usted desde antes de la formación del mundo? Y el que no fue engendrado, no fue engendrado. A través de los años se van enfriando, perdiendo, yéndose, cambiando de iglesia en iglesia. Llega un judaizante, se van con el judaizante. Llega uno que hace milagros, se van con el que hace milagros. Llega uno que promete que se van a llenar de dinero y se pierden. Nunca fueron. Sin embargo, el que es hijo de Dios cada vez va creciendo en gracia y en sabiduría. Vamos a ver qué es la ley y qué es la gracia. Gálatas 3:26. El judaísmo es malo, no. Sirvió, fue un maestro para llegar a la plenitud que es Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, no en el judaísmo. 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Una prueba para todos los judaizantes. Díganle que se bautice. No, es que nosotros somos judíos, somos otro pueblo. Bueno, entonces, ¿qué dice la Biblia? Pablo echó de su ronco pecho. Ya cuando empiezan a decir que Pablo puso de su molino, pues hay que ver también porque Moisés también puso de su molino. Si vas a dejar de creer en alguna parte de la Escritura, dejas de creer en todo. Toda Escritura es inspirada por Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 3:28. Todos son uno en Cristo Jesús. Un solo pueblo. Usted es hijo de Dios, aunque no traiga barba, aunque no conozca hebreo. Primera de Juan 3:1. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Tiene dos hijos, los mayores y los menores? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoció, porque no le conoció a Él. El que ha creído en Cristo Jesús es llamado hijo, no por practicar judaísmo. Y luego le van a decir, no, yo sé que no es así, pero pues hermano, si usted practica la Pascua, pues mejor. Ahora yo sé que no es importante, pero si de preferencia usted guarda el sábado, mejor. Veamos quiénes son los hijos de Dios, Gálatas 4:7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ya no está usted bajo la ley judía, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. En el Antiguo Testamento, cuando Israel obedecía, era hijo de Dios. Cuando Israel no obedecía, Antiguo Testamento, no era hijo de Dios, porque el pacto o la ley mosaica estaba condicionado a la obediencia. Si el pueblo obedecía, era bendecido. Y si el pueblo no obedecía, aunque descendieran de Abraham, no era su pueblo. Veamos cómo les dice Dios en Deuteronomio 32:5 a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre Dios tuvo en todo el Antiguo Testamento, repito, siempre Dios tuvo en el Antiguo Testamento los verdaderos creyentes, su verdadero Israel. ¿Sabe cómo le llama a Dios en el Antiguo Testamento? El remanente. El remanente de Israel es aquel que de verdad amaba a Jehová. El resto era un pueblo loco. Ese remanente que realmente amó a Jehová es el remanente que entra en el Pentecostés y se une a la iglesia gentil. Veamos cómo no todos los descendientes de Abraham e Isaac hacían la promesa de Dios, por lo tanto no eran hijos de Dios. La corrupción no es suya, de Dios. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa.
Así pagáis a Jehová. Son descendientes de Abraham, pero el que no cumplía la ley de Moisés era maldecido. Y el que cumplía la ley de Moisés era bendecido, porque era un pacto condicionado a la obediencia. No así el pacto de la gracia en la que estamos. ¿A usted por eso va a desobedecer? No. El que es hijo de Cristo no desobedece, va a buscar más de la gracia. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Está maldiciendo a Israel. Yo no maldigo a nadie, porque los mandamientos que mi Señor dijo fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que no permito es que se metan a la viña a destrozar lo que el Señor compró con su sangre. Jesús se enfrenta contra el judaísmo bruto. Lo acusan de que no tiene padre, de que él es nacido de fornicación. Y Jesús le dice: yo, el que está viendo aquí, el carpintero de Belén, soy antes que Abraham. Blasfema. Si fueras hijos de Abraham, me seguirían a mí. No todo judío es descendiente de Abraham. Filipenses 3, 2 y 3. Pablo va a hacer referencia de los judíos que llegaron a la iglesia primitiva queriendo judaizar, volverlos al judaísmo y no al cristianismo. Pablo, enojado en el espíritu, dice: guardaos de los perros. Y aquí Pablo está diciéndole a esos judaizantes de crema y nata del judaísmo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La circuncisión. Nosotros, los cristianos, somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la circuncisión, en la carne. Porque esos cristianos judaizantes sí circuncidan a sus hijos. Nosotros no confiamos en la carne. Nosotros confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Vamos a Jeremías 9, 25, 26, hablando de la circuncisión. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircuncidado, porque la circuncisión ahorita no es nada. Los que practican judaísmo ortodoxo, sé quiénes son perfectamente y sé que creen en la ley y no en Cristo. Pero cuidado con los otros que dicen que son cristianos y además practican judaísmo. Esos son peligrosos, porque a veces logran infiltrarse en una iglesia, seducen al pastor y el pastor empieza al otro día: Yeshua Yamashiach, Shalom. Ahí está lo que dice Pablo: cuidado de los perros y de los malos obreros. Malos obreros que se dejan seducir por judaizante. Yo no le voy a decir de mi ronco pecho, le voy a hablar con Biblia. Colosenses 2:11. En él, en Cristo, también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, como los judíos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. El pecado fue pagado por Cristo. La circuncisión del corazón es la que vale, hecha en Cristo Jesús. El hebreo es muy importante, le digo para qué. Cuando hay versículos difíciles en la Biblia, de palabras que traducidas al español son difíciles, tenemos herramientas. Vámonos al hebreo y ve lo que significa realmente esa palabra. Aparte de eso, usted ese versículo difícil debe meterlo en todo el contexto de la Biblia. Entonces sí, sacamos la verdad. Otra cosa con los judaizantes: si usted no tiene la Torá, el Tanakh, en hebreo, toda su Reinita Valera y todas esas cosas, muchos errores, Yo mi cristianismo lo vivo en la Torá, pero en hebreo. ¿Usted se va a salvar por el hebreo o por la sangre de Cristo? Hay que cuidar la viña, porque la viña que son ustedes le costó la sangre a Cristo. Veamos quiénes son los verdaderos judíos actualmente. Romanos 2, 28 y 29. Usted es el Israel, el de la promesa, el Israel espiritual. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el corazón. En un sentido usted es judío, el de la promesa, el de Abraham, de Isaac y Jacob, porque lo es en el corazón. No hay hermanos mayores, no hay hermanos menores. El que ha creído en Cristo Jesús es un solo pueblo. Y como dice uno de esos judaizantes, ustedes deben aprender de nosotros los judíos, que a los 5 años, 7 años ya nos grabamos el Torá. Me voy de espaldas, yo quiero ser como un judío. Cuidado de los perros. Sino que el que es judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Filipenses 3:3. ¿A quién está dirigido? A la iglesia de Filipo, griega. Porque nosotros somos la iglesia, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en la circuncisión y en el judaísmo, no, en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la circuncisión, en la carne.
no cabe duda que la Biblia es nuestra única defensa ante judaizantes, gnósticos, sanadores, prosperidad. La Biblia es nuestra única defensa. ¿Quién es el Israel de Dios? Gálatas 6, 15, 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva cosa que los judíos no tienen. Y a todos los que anden conforme a esta regla de la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, la iglesia. El que maldiga a Israel será maldito, y el que bendiga a Israel será bendito. El Israel es la iglesia. Que maldiga a la iglesia. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Abrumadora las evidencias bíblicas. Vamos a Efesios 2, 12, 19. Vean, mis antecesores no son semitas. Pero Dios nos adoptó en un pacto nuevo. Zapoteca y como quieras, allá estamos en la gracia. Y a los suyos vino, los suyos no le recibieron. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿A quién tenías entonces? A Huitzilopochtli, Tlaloc, ahora en tiempos recientes la Guadalupana. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob, sin esperanza, sin Dios en el mundo, solitos estábamos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos de Él, cercanos por la sangre de Cristo. Ahora estamos en la gracia, somos pueblo de Dios, porque en Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo gentil que fue adoptado y los pocos de Israel, el remanente de Israel que entró en el tiempo de la gracia, en el Pentecostés, en el sermón de Pedro, incluye a Pablo, Pedro, a Santiago. Cuando Jesús vino y muere, hay una transición del Israel nacional étnico al Israel espiritual. Porque los primeros que predican el cristianismo, ¿quiénes son? Judíos. Pablo, Pedro. Igual Jesús fue al templo y los circuncidan porque eran judíos. Ahora la circuncisión no tiene nada que ver. Es lógico, es obvio que aún siendo cristiano, esta primera generación, los apóstoles, practicaron judaísmo, pero no como una ley, sino algunas cosas siguieron guardando, algunas. El mismo Pedro tiene un conflicto, no quiere comer carne. No, si yo soy judío, eso es sucio. Cuando le desenrollan la sábana y que le dice Dios, no llames sucio lo que yo ya limpié. Hubo esa lucha, tanto que se tiene que hacer el primer concilio de Jerusalén para ver qué es lo que tenían que hacer los nuevos gentiles y nosotros que venimos del judaísmo. Bueno, no se les moleste con la circuncisión. Nada más le pedimos, le rogamos que no coman carne delante de nosotros porque nos lastiman. Acuérdense de Romanos, no como carne, no porque sea malo en sí mismo. Si mi hermano se entristece por el cual Cristo murió, no como carne. No es hipocresía, cosas de conciencia para que el hermano no tropiece, el hermano débil. Esto se le permite a la primera generación, pero la segunda generación de cristianos, la tercera y de ahí adelante, el verdadero cristiano no practicó ya nada de judaísmo. Atacó al judaísmo. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob, lo que buscaba no lo han alcanzado. Pero los escogidos sí los han alcanzado. No se está refiriendo al pueblo gentil con los escogidos. Se está refiriendo al pueblo, al poco pueblo de Israel que entra en la gracia. Pero los escogidos, sí, de Israel, ese grupo que entra y cree en Cristo. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás judíos fueron endurecidos. Pero sí entraron judíos. Y ahí van representadas las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el reino de Dios actualmente? La iglesia. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios actualmente? La iglesia. ¿Quién es la viña de Dios? La iglesia. ¿Quién es la esposa o novia de Dios? La iglesia. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? La iglesia. ¿Quién es el pueblo escogido? La iglesia. ¿Quiénes son los circuncisos? La iglesia. ¿Quién es el Israel actual? La iglesia. ¿Quién es Jerusalén? La iglesia. ¿Quiénes están en el nuevo pacto? La iglesia. Sería absurdo, hermano, que usted, que empezó espiritualmente, terminara con la ley, como algunos quieren judaizarlos. Jesús se enfrenta a los fariseos y les dice: mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Lucas 22:20.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El nuevo pacto en su sangre. Jesús le está diciendo a los judíos: si fueras descendientes de Abraham, mi palabra tenía cabida en ustedes, pero ustedes no son descendientes de Abraham, por eso mi palabra no tiene cabida en ustedes. Ustedes, su padre es el diablo, quieren matarme. Si amaran a Abraham, me amarían a mí. Romanos 11:24. ¿Cuál es ese árbol de olivo? Ese tronco son las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. E Israel no es el tronco, Israel es una rama. Porque el judaizante quiere decirle que Israel es el tronco y usted está como gentil pegadito al tronco que es Israel. El tronco son los pactos con Abraham, Isaac y Jacob. E Israel es una rama que fue desgajada, cortada. Mateo 21:43. Es Jesús hablando a los judíos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, la iglesia. Los nuevos creyentes en Cristo Jesús, que van incluidos los judíos que se metieron en Pentecostés, ese remanente. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Jesús le dijo cuando orgullosos los judíos se quedaron viendo el templo, dice: Señor, ¿ya vio usted qué templo? Os digo que no quedará piedra sobre piedra de él. En el año 70 no quedó piedra sobre piedra, fueron dispersados, casi exterminados los judíos. Los cristianos habían salido antes, y en esos cristianos iba Pablo, Pedro, que era judío, y unos 5,000 judíos en la iglesia. Ahora existe un solo pueblo de Dios, Israel espiritual, que es la iglesia. Señor mi Dios, gracias, que somos libres a través de tu palabra. Hemos enseñado tu palabra a través de solo escritura, solo gracia, solo Cristo, solo fe. Oramos por tu pueblo, tu viña. La cuidamos, Señor, por si salteadores quieren entrar a comerla, desbastarla, crear divisionismo en la iglesia. Este cristianismo judaizante raro ha querido infiltrarse en tu iglesia, ha seducido a muchos. Pero hay algo que nos consuela, Señor, y que usted dice que ni uno de los que el Padre le regaló se va a perder. Señor, denos la fuerza necesaria para estos embates del último tiempo. Se oponga quien se oponga, judaísmo, Satanás, quien quiera oponerse, no importa. Porque ¿qué nos podrá separar del amor en Cristo Jesús? Señor, danos gracia para perseverar en la doctrina de Cristo hasta el fin y entonces encontrar el consuelo eterno. En el nombre amado de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.